En la zona donde había sucedido el segundo impacto, se veía en el fondo del mar una pequeña fisura que rápidamente de ahí salieron pequeñas criaturas, que eran especialmente hábiles en el mar helado. Las criaturas empezaron rápido un movimiento de nado quienes después se empezaron a esparcir hacia el suroeste de su posición. De vuelta a la base donde estaba Chuk mirando desde atrás de un vidrio a Striker Eureka siendo analizado por un grupo de científicos. Maya. Es increíble, ¿no lo crees? Chuk. ¿A qué te refieres, Algeager? Maya. Sí, por supuesto, jamás nadie había creado una cosa como esa. Chuk. Pero usted jamás lo lograrán hacer, no tiene el apoyo. Maya. Te equivocas, aquí en NERS tenemos todo el apoyo. Chuk. Para crear a un Geager se necesitan pilotos, se necesitan países y se necesita un sacrificio para crear a estos cazadores de kaijus. Maya. Vaya, hablas como si supieras más, ¿acaso eres especialista en estas cosas? Chuk. Si soy un especialista. Maya. ¿En qué? Chuk. En patear traseros de kaijus. ¿Y tú en qué eres especialista o solo eres una cara bonita? Maya. Qué gracioso, pero soy una pieza funcional para que todo pueda funcionar por aquí. Chuk. Entonces tú das los cafés por aquí. Antes de seguir hablando llegó la capitana Misato, quien se acercó a los dos para decir, Chuk, no es así. El piloto de Striker asintió. Entonces ¿me puedes explicar qué es esto? En eso mostró una imagen borrosa de una espina dorsal de algún animal pero no se distinguía. Chuk. Eso parece un dinosaurio, no sé por qué me preguntas esto. Misato. Esto fue obtenido de un satélite del espacio cerca del lugar donde sucedió el segundo impacto. Chuk. Pero no sé qué es, la imagen no se puede distinguir. Misato. Según algunos informes estas cosas coinciden en un 50% kaiju según tus palabras. En eso una alerta empezó a sonar, pero no era por un nuevo ángel sino que habían enviado una imagen de dos criaturas enormes, una en Florida, Estados Unidos, y la otra en las costas japonesas. ¿Qué pasa aquí?, dijo Misato mientras que Chuk y Maya iba con ella. En eso pondrían una imagen que Chuk sabía quién era y sabía lo que haría. ¿Y esa cosa qué es? Chuk. Yo sé quién es esa cosa, es un kaiju categoría 3 nombre clave cabeza de cuchillo. Se dirige a la Tokio 3 decían mientras el kaiju cabeza de cuchillo se iba acercando. Misato. ¿Acaso tiene una debilidad clara? Chuk. Es como un animal, si lo matas entonces no volverá a levantarse, aún así si quieres experiencia para esto necesitamos al mariscal. Maya. Preparamos al EVA Unidad 1. Misato asiente mientras iban preparando todo el liberamiento del EVA. El kaiju empezaba a destruir la ciudad con rapidez, pero los humanos estaban bien protegidos ya que aquí había un buen sistema de seguridad para las preparaciones en caso de un ataque de un ángel. Misato. ¿A dónde se dirigen? A ningún lado, solo está destruyendo el lugar. Misato miró a Chuk y dijo. Ese es su comportamiento. Chuk. Así es, si quieres puedes atacarlo con armas normales, pero lo único que lo derrotará será un misil nuclear. Misato, ¿qué sucede?, dijo Shinji. Escucha, no tenemos mucho tiempo, han sucedido dos ataques simultáneos, mencionó. Chuk en eso tomó el mando y dijo. Tú eres el piloto del EVA. Shinji. Sí, por supuesto. Chuk. Muy bien, escucha, yo también piloteo una cosa igual de enorme, pero ahora lo único que te tiene que importar es lo siguiente, ese kaiju es muy fuerte, su cabeza en forma de cuchillo te puede atravesar, así que por favor elimínalo a la distancia. Shinji. Ok. Chuk. Otra cosa, elimínalo, realmente no quiero ver a más compañeros asesinados por esas cosas. Shinji no dijo nada, pero después fue liberado estando algo alejado, pero la criatura lo vio. Al momento de verlo se empezó a moverse para eliminarlo. El kaiju categoría 3 llevaba un gran impulso y con ayuda de sus garras intentaba agarrar la cabeza del EVA para destruirla como lo había con Crispy Tanger, pero Shinji detendría sus garras sujetándolas con los brazos del EVA. Shinji. Es muy fuerte, decía mientras era empujado hacia atrás. Chuk. No dejes que te domine. Misato. Libérate de ahí, toma distancia. Shinji. No puedo, decía mientras ahora el kaiju tiraba mordidas hacia la cabeza del EVA, a lo cual Shinji por inercia se seguía haciendo movimiento hacia atrás. Chuk. No retrocedas, Shinji, tú puedes, solo sabe un buen golpe usando tu cabeza. Ante esto Shinji literalmente le dio un golpe con la cabeza del EVA, ocasionando que el kaiju se detuviera en sus embestidas. Misato. Pero aún no acabas con él. Chuk. Necesita un arma, ¿tiene alguna ese EVA? Misato. Sí, pero creo que esto le servirá mejor, dijo mientras un rectángulo salía del suelo y salía un rifle. Shinji, ahora libérate del agarre y corre hacia el arma y dispara. Shinji. Eso intento. Chuk.
Muy bien, entonces haz lo siguiente, dale otra cabeza y suéltalo para después darle un golpe de martillo. Shinji, ¿cómo hago eso? No conozco el golpe del martillo. Tsuki en eso a través de una imagen le dijo cómo era el golpe del partido, así que otra vez Shinji le dio un cabezazo al kaiju para después soltar el agarre y dar un golpe del martillo juntando sus puños y luego bajarlos quedando el kaiju en el suelo. Shinji, lo conseguí, claro lo conseguí, dijo en sus pensamientos. Tsuki, ¿qué estás haciendo? ¿Aún sigues vivo? Ahora agarra esa cosa y arma y pelea. El Eva llegó a sujetar el rifle y apuntando al kaiju rápidamente le disparó todo lo que tenía sin detenerse hasta que kaiju cayó al suelo. Misato, muy bien hecho Shinji. Tsuki, espera, aún no cantes victoria. Misato, porque ya está muerto. Tsuki, dispárale de nuevo, solo para estar seguro. Shinji, pero tú lo viste caer al suelo y no se está moviendo, ¿qué más quieres? Tsuki, asegúrate y dispárale de nuevo o de lo trataría te va a matar. Shinji, no puedo hacer eso, esto ya se acabó. Una discusión entre Tsuki y Misato empezó ya que la criatura había caído. Shinji no disparaba a pesar de ver cómo el kaiju ni se movía, aún así esto se acabó. Veo movimiento, la criatura aún sigue con vida. Shinji, quien no estaba prestando atención, vio como el kaiju le mordió el hombro mientras solo sentía este dolor y soltaba un grito. El Eva ha sido mordido por la criatura y no lo ha soltado, decían unos de las personas que estaban ahí. Tsuki, Shinji, golpéalo, es como un perro, si lo golpeas te soltará. Pero este no respondía. Maldición, Misato, libera a Striker Eureka para que yo lo pilotee. Pentecos, eso no funcionará, para pilotear necesitan 2 personas en sintonía. Misato, yo puedo ser esa otra persona. Tsuki, lo dudo, para encontrar una persona igual a mí necesitaríamos meses. Pentecos en eso agarraría la llamada y diría, escucha muchacho, pícale el ojo, eso lo alejara. Shinji escuchó las indicaciones y como pudo logró darle un piquete de ojos al kaiju, quien soltó el hombro de Eva y agarrando el arma volvió a disparar sin dejar que el kaiju cabeza de cuchillo lograra volver a atacar, ocasionando que ahora que nuevamente cayó al suelo no dejará de dispararle, ocasionando que su sangre al igual que muchas de sus cosas tóxicas se esparcieran. Pentecos. Y el otro. Misato. En Estados Unidos. Tsuki. Me imagino que allá tienen un Eva. Misato negó con la cabeza mientras decía, no es exactamente una relación amorosa la que tenemos, además quien nos dio el informe del ataque en realidad fue la ONU. Tsuki, entonces vamos a ayudarlos, llevemos a Striker Eureka para acabar con el otro kaiju. Misato, nos tomará un día llegar hasta allá, además el Geager no puede salir a la luz sin la autorización del comandante Ikari. Pentecos. De no sacar a Striker Eureka se perderán miles de vidas, tal vez millones, si no llegamos a tiempo a detener al otro kaiju. Tsuki, ok, entonces no dejarás que Striker entonces lleva a esta cosa aviones hacia allá. Disculpe capitana, Misato tiene que ver esto. Viendo unas imágenes se lograba ver cómo el kaiju estaba siendo disparado por armas que no lograban atravesarlo, ni siquiera hablemos de detenerlo. Yamarashi, dijo Pentecos para después explicar quién lo había derrotado, había sido Gispiranger junto a su hermano. Misato, dice que estas cosas ya había aparecido por aquí. Pentecos. Así es, donde nosotros somos estas cosas atacaban sin parar, primero cada 6 meses, después a cada semana, hasta que nosotros nos sacrificamos para abrirle paso a nuestros amigos. Misato, entonces daré la orden para que vayan a exterminarlo. Pentecos, eso no se va a poder, yo ya no puedo pilotear, mira mi estado de salud, no me queda mucho tiempo. Misato se acercó y dijo, ¿qué se necesita para ser un piloto? En Estados Unidos. Un grupo grande de comandantes, mirando la destrucción de la ciudad, se quedaban sin ideas para detener a la criatura. La ciudad estaba destruida en su totalidad, no había ni rastros de personas. Yamarashi había a cabo y se estaba alejado de la ciudad a otra más cercanas. No hay nada que lo pueda detener, ni siquiera los antiblindajes. ¿Qué se necesita para detener una cosa como esa?, decía un miembro de seguridad, mientras que una sacaba una hoja y mostraba un misil nuclear. Es la única forma de detenerlo, decía él mientras daba opciones, pero de un momento a otro se escucha en una radio. ¿Alguien me escucha? Yo soy el mariscal Pentecos, líder del último escuadrón Geager. En menos de 16 horas, llegaremos con un Geager que se encargará de Yamarashi. Alguien que me diga de dónde está transmitiendo este mensaje, decía un militar viejo. De repente se dieron cuenta que era a través de los portaaviones que tenía a Striker Eureka pisando un pie en casa uno, mientras que en el aire iban helicópteros de carga para cuando salieran de las fronteras ellos cargarán a Striker.
Oye, ¿por qué decidiste hacer esto? No es común que haya personas como tú en la vida real, mencionó Chuk mirando a Misato, quien tenía un traje como los pilotos de los Evas pero mejorado para Striker Eureka. Muy bien, señores, solo tendremos dos oportunidades de enlazarnos. La primera será ahora y la segunda será cuando lleguen a los Estados Unidos, y solo para que recuerden siguen en el enlace. Ante eso Misato estaba a punto de ponerse en el lado derecho, pero Chuk la detuvo diciendo: lo siento, pero tú vas en el lado izquierdo. Misato, sin entender, solo siguió las órdenes. Iniciado. Hemisferio. Chuk, hay un problema con el enlace neuronal, no se pueden recuperar. Chuk, estamos bien, esto es algo normal. Pentecos. Para ti pero no para ella, decía, mientras que Striker Eureka era agarrado por arneses, quienes lo cargarían sin problema dejando a los portaaviones atrás. Aún me escuchan, gritaba Pentecos para recibir respuesta, mientras que Chuk intentando sacar a Misato de sus recuerdos. Estaba empezando a ver a una niña Misato sentada, mientras que un señor no le hacía caso y veía una pelea entre una señora y el señor. Misato, ¿me escuchas? No tienes que preocuparte por esto, es solo un recuerdo. Pero antes de seguir el lugar cambió y ahora ellos estaban mirando desde el fondo del mar una batalla de Striker y Gypsy contra 3 kaijus. No tienes que ver esto, tienes que regresar, si no lo haces tendré que cortar la comunicación neuronal. Aunque ella seguía mirando, de repente la chiquita Misato se haría bolita. Y cambiamos de lugar nuevamente, ahora siendo en un lugar donde un hombre estaba cargando a Misato, el mismo de sus recuerdos, los cuales haría que Chuk al intentar agarrar a Misato solo la atravesó. Aquí él no tenía dominio para después ver cómo se cambia su entorno al de una enfermería para nuevamente aparecer un kaiju destruyendo el lugar. Chuk, al ver el desastre que esto estaba ocasionando, salió del enlace neuronal, decidió dejar y salió del enlace para desactivar, atrapando a Misato, quien estaba llorando pero sin soltar ninguna lágrima, pero se escuchaban los lamentos. Pentecos. ¿Me escuchan? Tosió escupiendo algo de sangre, pero Pentecos escuchó lo siguiente. No se preocupe, no me encargaré de eliminar al kaiju, usted ya hizo suficiente, ahora me toca a mí el terminar de decir eso. Pentecos solo dejó de llamar por el control del mando. Al momento de seguir viendo, miraría una manera para destruir al categoría 3 rápido y sin la necesidad de tener un copiloto. En el transcurso de unas horas Chuk se había preparado para esto, mientras que una Misato que se había empezado a dormir se levantó. ¿Qué sucedió? Chuk. No funcionó el enlace neuronal, así que la única forma de exterminar a un kaiju será de una sola manera. Misato en eso recordó lo que había visto en la mente de Chuk desde su niñez hasta sus últimas batallas en el océano y el abismo. Espera, no puedes hacer eso. Chuk. No hay otra salvación, un kaiju no tardará ni siquiera una hora para destruir la ciudad. Misato. Hay que intentarlo otra vez, en esta ocasión no me perderé en mis recuerdos. Mientras ella seguía dando explicaciones, Chuk la detuvo poniendo sus dos manos en sus hombros diciendo: escucha, si tú no puedes dejar atrás esa ira hacia tu padre, mientras estamos en el enlace no podremos hacer mucho contra el kaiju porque seguiríamos en nuestra situación actual. Misato. ¿Por qué me dices eso? Chuk. Sabes perfectamente por qué, no te empieces a enojar. Mientras tanto, en Estados Unidos. Aún faltan 7 horas para que lleguen los refuerzos, pero esa cosa sigue destruyendo ciudades, a este paso destruirá otras 5 en menos de 5 horas. Entonces, ¿qué les parece si usamos los misiles nucleares? Mencionó un militar para salir de este problema. Imposible incluso si lográramos destruirlo con misiles nucleares o minas no sabemos si seguirá de pie, concluyó el líder del mando. Entonces, ¿por qué no usamos esto?, dijo, mostrando un proyecto secreto, a lo cual mirando el experimento era un piloto automático para usarlo contra Los Ángeles. No tengo otra opción, si esto no resulta solo nos queda esperar y evacuar a todas las ciudades. El kaiju Yamarashi, al destruir la última ciudad que tenía en su paso, no tardó a ver cómo un robot gigante de unos 75 metros de altura se iba acercando hacia él. El kaiju no perdió el tiempo, así que rápidamente empezó a atacarlo, chocando con su cuerpo, mientras que este le daba un golpe recto, aún así salió volando por el choque.
El robot gigante de manera muy lenta empezó a golpearlo como si se tratara de un látigo desde la distancia, algo que parecía ser efectiva ya que el Kaiju se empezaba a mover hacia atrás. Yetalone estaba mostrando superioridad pero de repente una alerta los hizo cambiar de parecer. El centro de contención del reactor recibió daños críticos. La energía se está fusionando. Menos un minuto para la fusión nuclear, mencionaron los especialistas, pero en lo que eso sucedía, Yamarasi empezó a destruir parte por parte del robot gigante. Menos 30 segundos cuando el Kaiju solo le quedaba el pecho del robot. Este golpeó el pecho y el reactor explotó dejando la típica nube de humo de la bomba atómica. ¿Qué sucedió? Al parecer la criatura se autodestruyó al momento de destruir al robot. Aún así a lo lejos se alcanzaba a mirar toda la destrucción a su paso, ni siquiera la nube de humo se desaparecía. No fue hasta que se dieron cuenta que la criatura seguía de pie. Esto no es posible, una fusión nuclear ni siquiera le hizo el mínimo daño. Al paso de las horas Chuck estaba sentado en Striker mientras que Misato seguía seria intentando cambiar pero no lograría. Faltan 10 minutos para llegar, ya estamos encima de primera ciudad destruida por el Kaiju, mencionaron unos comunicadores por lo que ambos vieron cómo el Yamarasi había destruido la ciudad. Chuck se iba preparando mientras que Misato solo se sujetaba de los arneses del Geager para no ser lastimada. Muy bien, sincronización en 3, 2, 1. En eso Chuck empezó el enlace haciendo que Striker y él funcionaran por un momento. Pentecos. Ya estás por encima de esa cosa, dijo, mientras que a unos 60 kilómetros se veían Yamarasi y Chuck. Striker caminaba muy lento para atacar a Yamarasi, pero el Kaiju corría en contra de él golpeando el pecho de Striker, quien cayó al suelo por el golpe. Pentecos. Eso no funcionó, Misato tiene que ayudarte. Chuck. No se preocupe, solo estaba calentando. Striker se levantó pero el castigo seguía ya que el categoría 3 estaba sometiendo a Chuck, quien intentaba usar el poder y velocidad de Striker para acabarlo. Aún así, esto no se podía lograr, la carga neuronal estaba detenido todos sus intentos. Misato. Cuidado, gritaba mirando como nuevamente Striker Eureka caía. Chuck. Ok, estoy. Misato, no lo estás, decía ella mientras agarraba el casco. Chuck. Lo estás haciendo, no funciona, el enlace neuronal no servirá. Misato. Pero esta vez lo haré bien. Al momento de decir eso, Striker Eureka le levanté y con sus cuchillas logró darle un corte en el ojo a Yamarasi. Chuck. Eso nos dará tiempo. Escucha, no quiero otras vez ver tu pasado y ver que te quedas ahí. Misato al igual que Chuck volvieron a conectarse neuronas. Enlace neuronal conseguido, decía mientras ambos ahora sí pudieron hacerlo, pero los pensamientos de ambos aún no podían extenderse en su totalidad. Chuck. Entonces no han cargado los misiles de Striker. Misato no respondió verbalmente, pero Yamarasi, al estar recuperado, golpeó la cara de Striker causando daños. Esto no puede suceder, decían mientras que Striker empezaría ahora sí a golpear a Yamarasi con velocidad y precisión con una combinación de golpes con un estilo de boxeo. Chuck. Sujétale la cara, decía mientras que el brazo izquierdo sujeto de la cara de Yamarasi y el brazo derecho golpeaba con presión en toda la cara. Misato. No muere esta cosa. Al término de esto, Yamarasi se acercó demasiado a Striker para después darle un abrazo de oso estilo Kaiju y estrellarlo y atrasando un edificio con el asta, después de que Striker liberará sus cuchillas y con estas cortar parte del hombro del Kaiju. Chuck. Prepárate, decía él dando señales que Misato te van a imitar como la pose de Striker y la estrategia de Chuck con las cuchillas. Yamarasi, quien corría en contra de Striker, quien haría lo mismo pero en esta ocasión con sus cuchillas, soltaría dos golpes rápidos los cuales abrirían y dejarían abiertas una debilidad en el cuello. Misato. Mira eso, decía ella, pero el enlace neuronal empezó a tener problemas. Chuck. No tenemos tiempo, es ahora o nunca, ataquemos el cuello con las cuchillas. Al decir eso, Striker escondió sus cuchillas y soltó golpes de manera rápida mientras intentaban hacer que el cuello estuviera más expuesto, y al momento que estuvo expuesto, Striker atravesó su cuello y dejó que la Yamarasi se empezara a morir hasta que por fin dejó de moverse. Pentecos a través de los comunicadores diría: Chuck, ¿está todo bien? ¿Estás bien? Chuck.
Señor, lo hicimos en el último momento, nos sincronizamos y pudimos acabar con Yamadashi, aunque creo que me estoy empezando a ver borroso. Un par de días después, una junta con personas del gobierno de Estados Unidos y Japón estaban reunidas. Chuck se encontraba tratando sus daños, mientras que Pentecos y Misato estaban siendo los representantes de NERS, aunque la líder era Misato. Hace poco recibimos un ataque de una criatura llamada Kaiju, descrita por la capitana Misato. Dicha criatura era capaz de tener balas de los más altos miles, y cohetes de última generación y soportar explosiones atómicas, y seguir hasta el punto que la única forma de detenerse era a través de los EVAs, y el proyecto robado de los Estados Unidos de Norteamérica, Striker Eureka. Díganme cómo el gobierno tiene en sus manos planos de la unidad, y mejoradas del Jet Aline de América. Pentecos. Lamento decirle esto, pero Jet no es lo mismo que Striker Eureka. Mientras que su Jet es por controles a distancia, a Striker se le tienen que meter 2 pilotos con entrenamiento previo. También clave aclarar que Striker no usa energía nuclear sino su propia energía, sin necesidad de poner en problemas a las personas en su interior. Entonces tal vez no nos robaron ese diseño, pero sabían algo de estas criaturas, y no nos dijeron nada ni a nosotros ni al mundo de esta amenaza como Los Ángeles. Misato. No teníamos idea de que tales criaturas estuvieran por aquí. Clave aclarar que esto también nos tomó por sorpresa. No les creemos nada, en especial porque sus informes indican que tales criaturas dejan más contaminación que toda la raza humana en su punto máximo de población. Es como si ustedes sabieran de eso. Misato en sus pensamientos. Lo que sabemos de esas cosas es gracias a Pentecos y Chuck, quienes sabían de esto, pero si esto escala, no solo Japón sino NERS pueden salir perjudicados. Pentecos. Puedo tomar las palabras. Bien, escuchen, este ataque es como el de Los Ángeles, son criaturas predecibles que atacan para destruir ciudades enteras sin importar qué. Aún así, si lo que ustedes quieren es destruir el único medio de defensa mundial solo por un capricho de su gobierno, estarían destruyendo no solo su nación, sino llevándolos a la extinción total de toda la raza humana. Si destruyen a NERS estarían vulnerables para un próximo ataque, así que, piensen mejor que nos conviene a todos. Si ustedes les molesta esto, entonces unamos para encontrar una manera de destruir a esas cosas, porque los ataques continuarán hasta que solo queden ellos en este lugar. El lugar siguió haciendo ruido hasta cuando solo quedaron puros políticos. Se ha analizado una salida de esto y les presentamos el Tratado del Florida. Un momento después se vio como Chuck ya se encuentra mejor y todos se estaban dirigiendo de vuelta a Japón, al igual que Striker Eureka, que era cargado hasta estar de vuelta a Japón. Kozo. Capitana Misato mira esto, mostrando unos documentos donde se leía Tratado de Florida. Al ver más detallado, miro cómo esto los ponía en desventaja. Pentecos, Chuck y Striker Eureka iban a hacer algo así como unos guardianes del Pacífico por si esas cosas volvían, aunque también se hablaba de otras cosas, como crear más robot gigante usando a Striker como base, algo que pondría en jaque a NERS, quienes eran como los guardianes definitivos del mundo. Misato. ¿No cree que esto, en lugar de perjudicarnos, nos ayudaría mejor en la búsqueda de nuevas tecnologías para una mejor también en los EVAs? Kozo. Es una buena idea, el problema es que aunque se logrará una mejora tan grande, Striker Eureka es más avanzado que todas las instalaciones de NERS. Algo como eso no puede ser parte de algo aleatorio, sino de muchos años de mejoras hasta llegar ahora. Misato. ¿Qué es lo que se sabe sobre Geager? Kozo. Tiene aleaciones mucho más resistentes, una buena capacidad como para ser utilizado en el fondo del mar, armas capaces de cauterizar heridas y un núcleo que genera su propia energía, aparte de un sofisticado sistema de formación de energía, pero su sincronización mental no es algo que hemos descifrado con facilidad. Misato recordaba eso al momento de subirse a Striker Eureka y ver todo, los recuerdos de Chuck, los momentos más bonitos de él y los más fuertes, además de saber qué era lo que está pensando, y ella también sintió lo mismo, pero en esta ocasión Chuck fue el que se metió en ella. Kozo. Los pilotos Geager tienen diseños y modificaciones que pueden ayudarnos a alcanzar nuevos límites, a pesar de que ya investigamos todo sobre el Geager y vimos su sofisticado sistema de operaciones, aún no conseguimos un diseño que obtenga todo, hay que ganarnos su confianza para sacar esa información.